Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El agua es un recurso que será cada vez más disputado en todas las regiones del mundo, sobre todo las que soportan una expansión demográfica y un desarrollo económico creciente, como lo es el centro-occidente mexicano. El río Lerma ha sido fundamental para detonar, primero, un emporio agrícola y comercial, y luego un industrial en 5 siglos de colonización activa en la zona. El Lerma es, de este modo, una de las cuencas productivamente más importantes de la historia del país y genera hoy entre 9 y 11% del Producto Interno Bruto Nacional. Es también la región hidrográfica con más lagos naturales, entre los que sobresalen el lago de Chapala, entre Jalisco y Michoacán, el de Cuitzeo, entre Guanajuato y Michoacán, la laguna de Zapotlán, en el sur de Jalisco, y la afamada laguna de Pátzcuaro, estas dos últimas alimentadas por cuencas endorreicas, es decir, cerradas, pero que nacen en los mismos sistemas montañosos que alimentan al Lerma. La demarcación siempre fue una importante productora de granos, pero entre los años 60 y 70 del siglo XX se levantaron las represas de mayor capacidad, lo que tuvo por efecto el decremento sustancial del agua que llegaba al lago de Chapala, que desde mediados de los años 80 vivió una crisis tal de existencias de agua que generó el movimiento político por la preservación del lago, al quedar al borde de la desecación entre 1999 y 2001. La cuenca, de por sí deficitaria en agua superficial, cuenta con la mayor parte de los acuíferos subterráneos sobreexplotados del país. La explicación, además de la enorme presión económica y poblacional, parte de una precipitación media anual de apenas 726 milímetros. Está en la frontera sur del desierto de Chihuahua, lo que propicia sequías recurrentes. Todo esto tenderá a acentuarse ante condiciones más extremas que ya trae el cambio climático antropogénico. Para tener una perspectiva, en la cuenca del río Grijalva, que nace en Guatemala y desemboca en Tabasco, en el Golfo de México, se registran precipitaciones de más de 3,000 milímetros anuales, más de 4 tantos lo que llueve en Querétaro, en León o en Arandas, Jalisco. Pero tampoco se puede olvidar que, además de un recurso para el desarrollo, el agua de la cuenca es sustentadora de una rica diversidad en formas de vida. 7,088 especies animales y vegetales habitan la demarcación, lo que la hace más rica en términos relativos que la mayor parte de los países de la Unión Europea o que Canadá. 818 de dichas especies son animales, distribuidas así: 160 mamíferos, 409 aves, 96 reptiles, 67 anfibios y 86 peces. Lo cierto es que la corrida estadística arroja en promedio 4,908 millones de metros cúbicos de agua de escurrimiento natural, pero las diversas extracciones y las pérdidas por evaporación alcanzan 5,563 millones de metros cúbicos. Así, el balance final es deficitario, menos de 677 millones de metros cúbicos por año. ¿Cuál será el peso de un nuevo actor como la ciudad de León, que ya tiene aprobado el proyecto de extracción desde la presa de Solís? Es lo que le preocupa acusadamente al consultor en temas de agua, Juan Pablo Macías, que lo conversa con Territorio Reportaje. Pues me encuentro con Juan Pablo Macías, que es analista en temas de agua, y debo decirles que él nos llamó la atención sobre lo que se venía para la cuenca Lerma-Chapala, a propósito de la que yo he pensado, y no soy el único que piensa, que fue una mala negociación respecto a la presa del Zapotillo. La presa del Zapotillo está dejando muy poca agua para la ciudad de Guadalajara, pero además dejó vivos los derechos completos de la ciudad de León. La ciudad de León está reclamando el decreto del año 1995 y parece, porque además ya es público, que la presidenta Sheinbaum ya les autorizó el proyecto para extraer 3,800 litros por segundo desde la presa de Solís. Bueno, Juan Pablo trae los datos fríos y me parece que es sumamente relevante. Esto no va a tener un efecto menor sobre la salud de toda la cuenca. Si usted lo ve como aficionado al medio ambiente, como un preocupado por la ecología, pero además, si usted es habitante de Guadalajara, debe preocuparse porque Chapala sigue siendo nuestra principal fuente de abastecimiento y Chapala puede volver a sufrir como sucedía antes del año 2004, cuando se firmaron los últimos acuerdos que han hecho posible que Chapala no baje de 2,000 millones de metros cúbicos. Juan Pablo, platícanos
los principales datos de este problema que tú atisbas con la extracción de León desde la presa de Solís. Bueno, sabemos que los acuerdos firmados en 2004 establecen los niveles que deben de tener las presas, lagunas, lagos de toda la cuenca para calcular el agua que tienen que estar desfogando a aguas abajo del río Lerma. No se consideraba una extracción mayor, que va a ser esta de 3.8 metros cúbicos por segundo, que se van a extraer constantemente porque es para uso público urbano, y que va a afectar a la presa en sentido de que el nivel puede que no suba a cierta cota que permita que haya desfogues hacia el lago de Chapala, que es el siguiente punto grande de la cuenca. Y bueno, si Solís constantemente va a estar bajando su nivel, puede que ni con el temporal de lluvias llegue a los niveles que permitan los desfogues aguas abajo. Porque permíteme hacer una observación, no es lo mismo el uso actual que tiene Solís, que es solamente agrícola, donde el uso público urbano de Guadalajara se impone porque es prioritario, a que ya tenga también uso público urbano porque va a competir en las mismas condiciones que Chapala y Guadalajara. Exactamente. Estaremos hablando de un poco más, casi la mitad de la extracción de Chapala hacia Guadalajara, pero ahora de Solís hacia León. Y recordemos que el tamaño de la presa de Solís, bueno, es la mayor presa de la cuenca, que está cercana, arriba de los 800 millones de metros cúbicos. Entonces, por lo tanto, es una extracción mayor y va a ser competencia para Guadalajara en términos de suministro. Y recordemos que, bueno, para el tema de agricultura se dan los riegos por ciclos, no es una extracción constante. Y ahora sí va a ser una extracción constante, con un bombeo hacia León. Se supone que solamente va a ser León, pero también hablaban de Silao, de Celaya. Entonces estamos hablando de un máximo de 3.8 metros cúbicos por segundo, que no están considerados en la matemática de los acuerdos, que hay que recordar que se tiene que estar actualizando cada año. Habría que sorprendernos porque se anuncie, porque digo que se anuncie porque se anunció por parte de la Presidencia de la República desde diciembre la construcción de ese acueducto, y habría que sorprenderse de que nadie haya dicho, oye, tenemos un acuerdo y un modelo matemático de distribución, necesitamos revisarlo, necesitamos ver si va a ajustar. Sí, y bueno, creo que a la Presidencia no le interesa entrar a ese tema, porque sería en empezar otra vez las mesas de trabajo, que recordemos que en 2004, el esfuerzo empezó desde 2002 por el ingeniero Enrique Dao, y se realizaron muchísimas mesas de trabajo para llegar finalmente a los acuerdos, a la firma de los acuerdos. Entonces creo que Jalisco nuevamente tiene que alzar la voz, porque estamos hablando no solamente del suministro de agua para la ciudad, sino también de la supervivencia del agua y del equilibrio ecológico que nos brinda el lago de Chapala. Yo espero que el gobernador Pablo Lemus alce la voz y pida a la Conagua que se revisen los acuerdos y se actualicen. Las condiciones son totalmente distintas a las de 2004. Estamos hablando de que hay más personas viviendo en la cuenca, hay más extracción, hay más industria, las condiciones climatológicas ya son totalmente diferentes. Sí, eso es un punto importante. Los periodos secos se están incrementando, o sea, hay un fenómeno que mucha gente no quiere ver, pero que se llama cambio climático, que agrava lo que de por sí ya era una cuenca errática en lluvias, ¿no? Porque históricamente es una cuenca que tiene periodos de abundancia y periodos de escasez. Sí, totalmente. Y bueno, el factor evaporación. La mayor pérdida de los vasos lacustres, de las presas, es por evaporación, no es por extracción. Entonces, con periodos de mayor calor hay mayor evaporación, hay mayor pérdida. Y eso supone que estamos hablando de
la supervivencia del lago y qué va a pasar en el momento en que llegue al nivel mínimo que establecen los acuerdos. ¿Le van a dejar de suministrar agua a León? Y León lo está considerando en su suministro, en sus abastecimientos. Entonces van a entrar en un problema entre estados como lo tuvimos en los años 2000, donde Jalisco y Guanajuato estuvieron en una constante disputa para que se hicieran los desfogues que establecían los acuerdos anteriores al 2004. Y habría que agregar el agravante que ya señalamos desde el principio. Era un conflicto con usuarios agrícolas, ahora ya va a ser con un usuario del mismo nivel en términos de prioridad jurídica que Guadalajara, que sería la ciudad de León. Que estamos hablando del derecho que establece la Constitución al agua. Entonces, León va a reclamar su derecho al agua, Guadalajara va a reclamar su derecho al agua, ¿quién tiene la razón? Y creo que esto puede llegar a una disputa larga, cansada y que cueste dinero, porque puede llegar a los tribunales y bueno, ahora con los cambios en el Poder Judicial no sabemos qué vaya a pasar. Y bueno, eso nos va a llevar de todos modos a reabrir algo que muchos pensaban ingenuamente que se había ya resuelto, el tema del agua del Río Verde, porque si bien la presa de Zapotillo de algún modo ya quedó a un nivel muy bajo, no está haciendo solución, pero no solo eso, los derechos ahí siguen vigentes, tanto para León como para Guadalajara. Yo creo que se va a reabrir y entonces vamos a tener quizás un tema mucho más conflictivo que lo que ocurrió en años pasados, tanto en el Verde como en el Lerma. Sí, el derecho de Guanajuato, específicamente de León, sobre el agua del Río Verde sigue. No se ha firmado ningún acuerdo nuevo, yo no sé si se le olvidó al gobierno de López Obrador, no lo quiso tocar. León ahora reclama derecho de agua, le dan de la cuenca del Lerma y Guadalajara incluso tiene un derecho mayor a los 2 metros cúbicos por segundo sobre el Río Verde. Los Altos tienen un derecho mayor sobre el agua del Río Verde. ¿Y qué ha pasado? Nada. Zapotillo, desde mi punto de vista, no resuelve el déficit de suministro que tenemos en Guadalajara. No sabemos si va a dar los 2 metros cúbicos por segundo que nos dijeron que iba a dar. Y el Salto tampoco lo sabemos. Supuestamente iba a dar 1 metro cúbico por segundo. No sabemos si realmente está sucediendo. Sobre todo de Zapotillo, que no hay reportes de Conagua. En qué nivel está, no sabemos cuál es el factor evaporación, no sabemos cuál es el nivel de asolve, no sabemos si está operando. Por cierto, la autoridad en materia de agua en Jalisco, la Secretaría para la Gestión Integral del Agua, ha confirmado que la presa El Zapotillo prácticamente no aporta agua al sistema de acueductos que alimentan a la ciudad a través de la planta potabilizadora de San Gaspar. El activista social, ingeniero de profesión y cabeza visible del movimiento de los productores salteños de Jalisco contra lo que considera el despojo de sus aguas en el Río Verde, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, presidente del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable, Conredes, señala que es indispensable cambiar el modelo del agua impuesto por los ingenieros hidráulicos desde los años 50, pero sobre todo a partir de la creación de la Comisión Nacional del Agua en 1989. El agua no es solamente un recurso económico, advierte. La solución se puede dar que satisfaga las necesidades de todos sin afectaciones mayores. Y es importante que esto lo diga porque los intereses económicos siempre van a estar. Y bueno, hay un paradigma que no es mexicano solamente, es mundial, de que las ciudades exitosas resuelven de forma sobrada esas necesidades. Entonces, de repente es difícil encontrar un político que diga vamos a repensar el desarrollo de Guadalajara, el de León o la Ciudad de México sin una fuente sobrada de agua. Entonces ahí como que no solamente es un tema de intereses económicos directos, de que yo tengo un fraccionamiento y lo quiero construir, sino que una ciudad necesita tener una oferta excedida, no solamente de agua, de suelo, de recursos, porque una ciudad exitosa es la que trae inversión. Entonces hay un paradigma ahí contra el cual es muy difícil luchar por parte de los ambientalistas, por parte de la gente que dice repensemos el desarrollo, porque el modelo de desarrollo fijado en el PIB y fijado en la economía es contundente. No, bueno, pero es que ese repensar es girando en círculo.
con lo mismo, o sea, usando la misma receta prácticamente, nada más con un deseo de pensar distinto. Aquí tiene que haber acciones concretas y pongo un ejemplo. En 2022, que asistimos al foro social en Ginebra para preparar la agenda del agua del año siguiente, en 23 en Nueva York, conocimos a Anne Lestret. ¿Quién es ella? Es quien estuvo a cargo de la empresa, era la gerente o directora de la empresa privada que administraba el agua de París. Y ella, siendo directora, encabezó un movimiento que unió a los países de la Unión Europea para regresar las privatizaciones del agua al dominio público, a los municipios. Y ella es un gran referente, establecimos contacto con ella, estuvimos trabajando con ella. Sí, o sea, no verlo como negocio, verlo como un servicio que es necesario para todos. Entonces, ya que les gusta mucho copiar modelos y cosas, bueno, copiamos ese modelo. Está ahí, está vigente, ella está en la mejor disposición, incluso si le invitamos puede venir. No sé, el tomar en consideración los principales acuerdos de los 628 aproximadamente que se tuvieron en la Conferencia Mundial del Agua. El primero y el más importante es que el agua se deje de ver como un recurso. El agua es un bien común universal y se le debe tratar como tal. El segundo acuerdo fue el ciclo del agua igual, es un bien común y el tratamiento debe dársele en ese sentido. El tercero es la participación de la sociedad y de la academia, los científicos, con el sector privado, junto con el gobierno, para dar solución a los problemas que se tienen. Perdón, ese fue el cuarto. El tercero fue el nexo agua, energía, alimentos. Entonces, incluso ellos lo presentaron así, como el motor de desarrollo económico y urbano es ese nexo, ¿verdad? Porque si no, no pueden existir, no pueden desarrollarse las ciudades. Entonces, aquí no se está considerando nada de eso, o sea, está fuera de la ecuación. Yo escuchaba hace unas semanas que se hablaba del nexo, pero de agua, energía solamente. Le tienen pánico y le tienen pavor a los alimentos. ¿Por qué? Porque entonces empodera al sector productor de alimentos y ya no lo dejan en el estado de indefensión como lo han puesto, satanizándolo por ser el que mayor volumen utiliza. Lo cual hay que decir, pues es natural. Bueno, pero exactamente, lógico, exactamente. O sea, parte del agua se convierte en alimento, se infiltra, que va dentro del ciclo hidrológico y el otro se evapora. Y ahora que lo menciona, pues esto revela que también es un tema económico, porque digo, a final de cuentas, el sector alimentos es un sector económico. O sea, más bien como que tenemos una ecuación de la economía muy corta. Así es. Como si los alimentos se produjeran de otro modo, distinto a sembrar o a alimentar una res. Sí, y luego están esas resistencias de que se le dé el peso o el valor a cada uno de los usos. Y encontramos, por ejemplo, el pasado 11 de febrero aquí en el auditorio de la Biblioteca del Estado, en donde se presentó el foro para consultar, digamos, si se cambia o se actualiza la ley actual de aguas o se emite la nueva, en donde el que habló por el sector minero se quejó de discriminación. Él habló que era discriminatorio para ellos que en el título quedara sentado uso industrial para minería. Quería que le quitaran el de minería. Entonces, no. O sea, no quería visibilizarse. No, pero sin embargo le ponen mucho acento al volumen que se utiliza en la agricultura, en el campo, como un desperdicio. Y no es un desperdicio, que se puede optimizar, claro. O sea, Sí, no es desperdicio porque se va el ciclo del agua. Sí, no se pierde nada ahí. O sea, que puede optimizarse, por supuesto que sí. Entonces, yo creo que ese repensar, ese retomarlo, tiene que ser con nuevos elementos, quizá nuevos actores a los que no han sido considerados, ¿verdad? Y bueno, sentarse. O sea, de las conclusiones que se tuvieron en Naciones Unidas no son ociosas. Fue un trabajo muy minucioso que se vino desarrollando a nivel internacional en el tema de trabajar juntos. Usuarios, sociedad organizada, academia, científicos y iniciativa privada, ¿verdad? Porque nos comentaba uno de los, o el principal asesor de la comisión entonces de recursos hidráulicos del Congreso, que mientras nosotros estábamos en las mesas convocadas abiertamente por la ONU, ellos, hablando de los sectores industriales y todos estos, habían tenido su foro paralelo y contrastaron las conclusiones. Si por acá hablamos de 628 aproximadamente acuerdos,
ellos hablaban de unos pocos y dentro de las principales conclusiones que ellos tenían es que debería cobrarse el agua que se usa para la producción de alimentos para que se utilizara menos. Que porque el problema está ahí, o sea, no en ellos con la minería que contamina, no en las industrias que hacen descargas tóxicas, sino el problema central está en que la agricultura o el sector agroalimentario es la que utiliza mayor cantidad de agua y que eso necesita bajarse el consumo de ese volumen o la utilización en esos usos, en agrícola y pecuario, y que para ello habría que cobrarles el agua. Entonces, sin considerar el impacto que eso tendría en el costo de alimentos, en fin, o sea, entonces ellos estarán siempre a su naturaleza, pues, desde una trinchera, una posición económica. Hay que recordar que si vemos el mapa del PIB, de contribución al PIB, ahí se refleja mucho cuál es el peso. Si la industria y el sector servicios tienen el 80 o 85% del PIB, lo ejercen de forma plena y el campo ha sido el gran derrotado de la modernización, ¿no? Sí, por eso les incomodó muchísimo los acuerdos de considerar al agua como un bien común universal, porque eso le rompe el esquema. Mientras sea considerado un recurso y bueno, el que lo maneja de manera natural los recursos, pues es el mercado, y ellos ya tienen un escenario en donde han tenido mucha ventaja, incluso en una de las mesas donde participamos, los análisis que se estaban haciendo, uno de ellos era la pregunta de si el campo era responsable del cambio climático, por ejemplo, ¿eh? Entonces, pues claro que no, o sea, el campo es el que puede ayudar a salvar o mitigar el cambio climático ocasionado generalmente por la actividad humana, principalmente las industrias. Entonces, obviamente que la reflexión que nosotros propusimos ahí en esa mesa era si seguíamos trabajando con base a aceptar que el agua era un recurso y el mercado era el natural para manejarlo, ya estábamos perdidos, ahí no podríamos, ¿cómo podríamos romper esto? Entonces, igual yo lo propondría acá en nuestro caso, o sea, se habla de pensar distinto, pero con los mismos elementos. Déjeme hacerle una pregunta porque me parece que es clave. Ustedes no solamente tienen pues este enfrentamiento que es natural con la ciudad y los intereses de la ciudad, que son los que están generando, los que tienen más peso en la política desde hace varias décadas. Están también enfrentando cierta falta de empatía o de solidaridad de parte de sectores que uno pensaría que son de avanzada, como los ecologistas. Los ecologistas, muchos piensan también que el campo es parte del problema. Ah, bien, pero si analizamos quiénes son esos actores y vemos de dónde tienen sus recursos y financian sus estudios, yo cuestionaría mucho su imparcialidad y vamos, se encontrarán ligados de alguna manera con ciertos intereses. Además de que algunos a lo mejor ingenuamente, otros por incapacidad o otros por interés, compran esa idea. O sea, quien use mayor cantidad de agua es el villano. No, porque vamos, si la industria utilizara solamente 1 millón de metros cúbicos en todo el país, pero si fuera de veneno o de un vertido tóxico, ahí está el problema principal, no en el sector del campo, en la producción de alimentos, ¿verdad? Entonces, claro que tienen agentes operadores en todos los niveles. Lo que hemos detectado en este último año, por ejemplo, y sobre todo con el arranque de esto y las nuevas administraciones, es que están siendo más sutiles y están utilizando más actores que en algún momento estaban más con las luchas, y no me refiero a que ahora se conviertan como en opositores abiertos, no, pero están matizando mucho el trabajo que están haciendo. Porque ya están en el poder, sí, y esto revela también que la gente cambia cuando llega al poder. Sí, y vemos cómo cambian las personas que en algún momento estuvieron defendiendo causas y que ahora desde el gobierno están siendo indiferentes o las están atacando inclusive, y tenemos elementos de prueba pues en los juicios que todavía siguen en curso, como gente que estuvo aparentemente de nuestro lado en su momento y que ahora están del otro lado del escritorio, son más duros incluso que los opositores que teníamos antes. Entonces, sí es un hecho eso, pero yo creo que aquí la clave estará en vamos, no claudicar, seguir con esto, recomponernos, no perder el foco de atención, ¿verdad? Porque es muy fácil, ¿verdad? Yo cuando niño
tenía curiosidad de por qué los bailarines de hielo, de ballet, de todo esto, no se caían con tantos giros. Entonces, ellos tienen su atención fija en un foco que les permite tener el equilibrio. Nosotros tenemos que tener ese foco también muy claro, que fue en gran parte lo que nos permitió encontrar una solución menos mala, digamos, en el caso del zapotillo, porque nunca perdimos el foco. Pero pudo ser mejor esa solución si se hubiera tenido más apertura, ¿no? Sí. O sea, al grado de que ahora, y esto que es el punto en el que quiero yo rematar la entrevista, el conflicto que usted considera que no es real en torno a Solís y León, pero que tendrá que ponerse entonces con datos fríos y bien analizados de que no es conflicto, los va a terminar afectando en el sentido de que ustedes no se han cambiado los decretos que favorecen a León y a Guadalajara, hay una cantidad de agua que tal vez no exista, pero que en papel existe, y van a tener que enfrentar estos intereses. Y entonces podríamos decir que aunque tienen ustedes ya 17, 18 años en esto, estarían regresando otra vez al principio, otra vez a tratar de convencer de que ese no es el problema, el enfoque no es el adecuado. Sí, y que incluso muchos de estos actores adversarios nos decían, pues, en el sexenio pasado, que esperarían mejores tiempos, mejores oportunidades. Ahora sienten ellos tener mejores oportunidades por los actores que hay, por la cercanía. Hay una gente cercana aquí que está muy vinculada con el sector inmobiliario del área metropolitana, en donde tiene un peso importante en el gobierno federal. Carlos Hernández Solís, que ha tenido larga carrera como funcionario del sector agua y participó en las negociaciones del acuerdo de distribución del agua de la cuenca Lerma, vigente desde 2004, insiste en la necesaria defensa que debe hacer Jalisco en relación al lago de Chapala. Esta es la parte final de la entrevista que sostuvimos con él a partir de la pasada emisión de Territorio Reportaje. Ahora cabría preguntarse, ¿qué tanto nos puede dar de recuperación de agua realmente tecnificar todo? No sé qué tanto, supongo que hay una oportunidad importante, pero implica también mucha inversión, ¿no? Tecnificar, estamos hablando que tiene más de 700,000 hectáreas de riego la cuenca Lerma, pero seguramente todavía sigue siendo minoritaria la superficie bien tecnificada, pero habría que ver cuánto dinero le vas a invertir en la tecnificación también, ¿no? Finalmente, el meollo de todas las soluciones se liga a necesidades de dinero, que es donde luego todo el mundo empieza a echar camino para atrás en lugar de camino para adelante. La tecnificación implica grandes inversiones. Puede buscarse comparar inversiones que se están haciendo. Por ejemplo, en Nayarit se está haciendo una obra que le llaman Canal Centenario para 43,000 hectáreas, cuyo presupuesto original por hace 6, 7 años, en el 2018, 2015, era de 8,000 millones de pesos. Ya era un sistema de riego con, voy a decir, cierta tecnificación, su canal principal revestido para evitar infiltración de agua, no evita evaporación, pero bueno, es su sistema de distribución, que en lugar de que sean canales laterales, primarios o secundarios o lo que sea, a tierra, van entubados y tenía sus válvulas de control. Se cuantificaba la inversión en cerca de 8,500 millones de pesos. Dividan 8,500 millones de pesos, actualícenlos entre 43,000 hectáreas y les da esa tecnificación primaria. Todavía se requiere mucha inversión para lo que es la tecnificación ya propia en la parcela, con dispositivos de mayor control de consumo. Entonces se necesita mínimo se necesitan 150,000 pesos por hectárea, hasta 300, no sé. Entonces sí se necesita mucho dinero, y repito, te va a permitir, en lugar de que riegues con 8,000, 9,000, 10,000 hectáreas, que es lo que se hace en algunas
zonas de riego de este país, te permite bajar, si es posible, hasta 3,000 metros cúbicos por hectárea, ¿no? Que no significa que automáticamente recuperes 5,000. Insisto, eso es muy importante. El que tengas un remanente de agua va ligado a la naturaleza. Y en esta cuenca, por ejemplo, también va ligado a que se hablaba de que si hacían obras de tecnificación, lo que se recuperara debería ir en bien de recuperar el balance de la cuenca, de ir reduciendo ese déficit de 670 millones en promedio anual. Porque digo, Carlos, habría que apuntar también, alguien dijo, bueno, tal vez León vaya a comprar concesiones agrícolas, pero es un poquito tramposo bajo esta lógica de que la concesión agrícola sí puede ser castigada si está mal el temporal, pero la concesión de uso público urbano no, justamente por el tema del derecho que tú estás hablando. Finalmente, esto se traduce a la necesidad de dialogar. El acuerdo de distribución se logró mediante un gran esfuerzo de diálogo y concertación. Si no dialogas, pueden buscarse argumentos legales. Ay, voy a comprar derecho. A ver, por ahí viene un apartado en donde dice, en el acuerdo que dice no se deben modificar las obras sin el permiso de la Comisión Nacional del Agua. La Comisión Nacional del Agua es la autoridad. Entonces, la comisión debe de estar previendo que si se va a hacer esto, bueno, de todos modos, ya si se logra hacer, se tiene que establecer dónde, cómo se va a medir, cómo se va a cuantificar lo que realmente, entre comillas, estoy recuperando de agua. Para que ya que se vea eso, entonces hacer nuevamente las simulaciones y demostrar qué tipo de impacto tiene este tipo de nueva extracción. El esquema buscó satisfacer cuando menos el 50% de las demandas de riego y que el lago de Chapala no baje de la cota 92. Si se satisface eso, entonces adelante. Pero obviamente eso no es algo que se va a obtener mágicamente, hay que dejar bien claro. Se requerirá entonces sentarse, hablar con todos los actores de los 5 estados, hablando no solamente de gobiernos, sino de usuarios, para ver cuál es la fórmula que nos puede llevar a proteger lo que se protegió en su momento y darle su derecho a la ciudad de León. O sea, necesitamos otra fórmula, pues. Es correcto, tienen que sentarse. Yo considero esencial. Finalmente soy jalisciense, soy tapatío, vivo del agua que me otorgan aquí las fuentes, entre ellas el lago de Chapala, entonces hay que defenderla. Para defenderla, ¿qué necesito? Conocer, saber que se está cuidando la esencia de lo que fue el acuerdo, ¿no? Que el lago de Chapala no baje y que sobre todo los usuarios también no tengan un castigo más restrictivo de lo que ya impone el actual reglamento de distribución de aguas. Muy bien, pues cerramos simplemente con este comentario. Cuando en su momento se estableció la necesidad de que había que sentarse a discutir el futuro de la cuenca Lerma, fue decisivo que el gobierno de Jalisco tomara ese papel de liderazgo, porque efectivamente, como dice Carlos, la afectación de Chapala es la afectación de la calidad de vida de la ciudad de Guadalajara. Entonces tendrá que ser, y este es un mensaje que es importante, Carlos, tendrá que ser el gobierno de Jalisco nuevamente el que esté planteando los intereses, no solamente de Chapala, los intereses ambientales, porque a final de cuentas un lago en buen estado, el lago más grande de la República, no solamente es el interés de la ciudad de Guadalajara, es el interés de la calidad ambiental de toda la cuenca, Carlos. Así es, Jalisco fue el defensor a ultranza en función de conservar el lago de Chapala y bueno, le corresponde esa responsabilidad. Cabe destacar, los jaliscienses somos muy complejos en ponernos de acuerdo. Hay quien decía hay que borrar los decretos de reserva. Los decretos de reserva, el decreto de distribución
son decretos que favorecen de alguna manera al manejo de agua para Jalisco. Tengamos mucho cuidado. Los acuerdos, el acuerdo de Lerma, los acuerdos del Río Verde, por ahí hay un acuerdo del Río Verde de septiembre de 2005 que sigue vigente, se anuló el que llevaba a la sobrelevación de la presa Zapotillo hasta 105 metros, pero está vigente el de septiembre de 2005. Entonces, si nos convertimos en gente que no defiende los acuerdos o en gente que viola los acuerdos, pues por amor de Dios, creo que no es el camino que debe de seguir el manejo de agua del país. Hay que tener mucho cuidado. Los acuerdos han costado mucho trabajo y no se pueden borrar de un plumazo. Los decretos presidenciales pues puede eliminar un presidente mediante decreto, pero debe tener su plena justificación, su interés público, etcétera, ¿no? Hay que defenderse, hay que defenderse. Crítico de la gestión del agua durante el gobierno estatal de Enrique Alfaro Ramírez, Juan Pablo Macías advierte que el exmandatario ha dejado un severo problema en la materia porque jamás informó claramente y se dedicó a construir un discurso de cuentas alegres sintetizado en la expresión de que el área metropolitana de Guadalajara tenía, a partir de la entrega de la presa El Zapotillo en 2024, agua asegurada para medio siglo. La realidad es que el acueducto revestido que provee agua desde el lago de Chapala puede colapsar en cualquier momento. Que el agua que se entrega es de baja calidad por deficiencias severas en el proceso de potabilización, que el sistema intermunicipal de agua potable fue abandonado a su suerte y que si fuera una empresa privada estaría cerca de la quiebra, al cargar carteras vencidas de al menos 3,000 millones de pesos y cobrar agua al menos 35% por abajo de su costo real, además de pérdidas en red y físicas que tienen niveles inaceptables. Además, el acuífero subterráneo metropolitano está en proceso de abatimiento. Se pierden zonas de recarga de agua por la urbanización desordenada, solapada por ayuntamientos permisivos que solo ven el corto plazo. Y no llega demasiado más agua de los altos, porque al gobernador se le olvidó aumentar la capacidad del acueducto de la presa Calderón a San Gaspar y omitió ampliar esa potabilizadora. Así cierra Juan Pablo Macías su intervención en este programa. Juan Pablo, una cosa que yo me he fijado en estos más de 30 años que tengo sacando temas de agua, es que parece que no evolucionamos un poco, no solo la discusión, sino las soluciones, porque también Guadalajara e incluso León han apostado de algún modo y están invirtiendo dinero en tratamiento de aguas. Y uno pensaría que parte del problema de la escasez tiene que enfrentarse con la reutilización de las aguas que tienes en tu propio centro urbano. Y sin embargo, Guadalajara está invirtiendo mucho dinero porque lo pagamos en el recibo del CIAPA, pero esa agua no está pasando nada. Parece que la línea azul es un poquito parte de la solución. Sigue siendo todavía muy bajo para lo que produce el ahogado, que además está recibiendo una inversión grande para crecer su capacidad. Uno se preguntaría si no necesitamos hacer algo con el acuífero de aquí de la ciudad, que se ha estado abatiendo, y con el agua residual que estamos tratando, pero que tampoco ha estado pasando mucho. Pues tenemos que cambiar ya el enfoque, porque cada vez estamos yendo a buscar agua a lugares más lejanos y no podemos seguir con esa mentalidad. Va a costar más, no sabemos si esa fuente de suministro nos garantiza el agua para cierto tiempo. Necesitamos devolverle el ciclo al agua, es decir, el agua que utilizamos, tratarla y volverla a utilizar. No sabemos qué tecnología usaron en la planta de tratamiento del ahogado en la línea morada. No sabemos si trata el agua residual industrial y agrícola o solamente la doméstica. Si la tecnología que tienen basta. Para mí necesitamos voltear a ver lo que están haciendo en otros países, que es tratar el agua pero para volverla potable. Es decir, para el consumo humano, pero tampoco podemos llegar a eso si todavía tenemos agua que suministra el CIAPA con una calidad ínfima y que no cumple con la norma oficial vigente. Porque ahora que mencionas eso también,
tenemos muchos años preguntándonos por qué no aprovechamos mejor el agua potable. Hablo de la época en que se potabilizaba bien, quizás 10 años hacia atrás, que el agua potable se utilizara para usos potables y que el agua que usan las industrias, claro, requieren agua potable para ciertas cosas, pero para otros procesos de la misma industria no se requiere agua potable. Ahí podía haberse ido el agua de segundo uso. En los mismos domicilios, ecotecnias para utilizar agua, por ejemplo, cuando la gente se baña, para los tanques del inodoro y no usar agua potable para el inodoro, o sea, cosas elementales y sin embargo, nomás se discute, pero no pasa nada, nadie dice, yo tengo este paquete, o el CIAPA mismo que dijera, yo voy a promover que se utilice de otro modo el agua, y ya uno pensando en esto, uno podría decir, tal vez el agua nos alcanzaría mejor si el agua potable, que la potabilizáramos bien, nomás se usara para usos potables y el otro agua se usara para otros usos. Ni siquiera hemos llegado a eso. No, y creo que también debe venir desde cambios en la legislación, en la normativa, desde el Congreso, en que se obligue a los desarrolladores a que no se va a permitir un solo metro cuadrado de construcción si no tienen una planta de tratamiento. Hay plantas de tratamiento pequeñas, incluso para casas, para departamentos, para pequeños cotos, y que el precio no es exorbitante. Lo que sería un punto a discutir sería el costo de operación, pero podemos hablar también de esquemas de apoyo del gobierno, tanto estatal como municipal, incluso federal. Al que trate las aguas, se le va a otorgar un descuento en el agua potable. Entonces, por cada metro cúbico de agua residual que trates y que le estés dando un uso, bueno, te voy a hacer un descuento, ya sea en el alcantarillado o en el metro cúbico de agua potable que estés recibiendo. Pero fíjate, ahora que lo mencionas, me parece que es bueno que la gente entienda que los costos reales de los servicios se deben pagar, porque un problema que ha tenido la ciudad y que ha hecho que entre en crisis con el agua, con el suelo, con los servicios ambientales en general, ha sido este modelo expansivo de querer construir en cualquier lado, incluso en lugares donde no es apto. Tendríamos que entender que si la ciudad sigue creciendo, va a ser más costosa, y eso es para el agua y para todo. Sí, el extender la mancha urbana cuesta, y bueno, le debería de costar a los desarrolladores, pero ahora nos está costando a todos porque lo paga el gobierno. Es decir, vemos el ejemplo de la línea 4 del tren ligero. La pagó una parte del gobierno, la otra una empresa, pero no los desarrolladores. La planta potabilizadora número 5 de Tlajumulco la pagó el gobierno del estado, y es para llevar agua a zonas que sí han sufrido históricamente de desabasto de agua, pero también se está pensando en zonas donde no hay desarrollos todavía. Y eso nos da a pensar que, bueno, ¿por qué estamos pagando todos? Porque unos pocos hagan negocio, se extienda la mancha urbana, cuesten más los servicios para todos. Recordemos ahorita la disputa que traen por el intento de incremento de la tarifa del CIAPA a 12.5%. Lo vamos a pagar todos. Sí hay un gran problema en que la tarifa tiene un déficit contra el costo real, pero ¿por qué lo tienen que pagar también la gente de escasos recursos? ¿Por qué lo tienen que pagar los que cuidan el agua? ¿Por qué no lo pagan los desarrolladores, que son los que están llevando, que se lleven los servicios a un lugar mucho más lejano? Y ahora que lo mencionas, no podemos olvidar que la tarifa se rezagó por la decisión de Enrique Alfaro de suspender aumentos cuando estaba de entrada el tema de la elección para gobernador y para las diferentes alcaldías. O sea, hubo una medida política, se manipuló el tema agua, porque yo recuerdo que la administración de Aristóteles Sandoval había incluso un comité tarifario que establecía, vamos a caminar al punto en que ya no haya, la tarifa refleje el costo real del agua. Y se interrumpe por una cuestión de oportunismo electoral, y ahora se le quiere cobrar al ciudadano lo que en su momento fue para manipular al ciudadano, lo cual me parece gravísimo. Me parece gravísimo además porque esto también hizo decaer la calidad del agua. Yo creo, coincidirás conmigo, no habíamos tenido un agua de tan mala calidad en Guadalajara en 30, 40 años. No, algunos reportes empezaron en algunas zonas muy específicas hace 8 o 9 años,
pero no tan extendido, no tantos reportes de ciudadanos, no ese color. Incluso reportaban algunas veces olor por la cuestión de las algas y los químicos que se utilizaban para eliminar las algas, pero la calidad disminuyó a niveles muy, muy bajos. Incluso es peligroso porque estamos hablando de contaminantes que afectan la salud de todos los humanos, incluso de los animales, las mascotas. Y bueno, las decisiones políticas sobre las decisiones técnicas, yo no estoy muy de acuerdo con eso, sobre todo cuando se trata de mantener una base electoral contenta y que le brinde votos a un partido, no. Dejen a los técnicos trabajar y los políticos que se dediquen a lo suyo. Y ahora que lo mencionas, pues se supone que eso fue el espíritu de la creación del CIAPA, separar de los intereses de las comunas que están integradas por políticos y generar un organismo profesional que resolviera el tema del agua. Parece que se les olvida muchas veces que el CIAPA, ese por lo menos fue la intención al crearlo, que fuera un organismo profesional, un organismo de técnicos que resolviera el tema agua. No lo han dejado, lo han intervenido los políticos y tenemos lo que tenemos ahora. Sí, nunca he estado ajeno de los temas políticos, pero sí había tenido cierta independencia. Se negociaba, ¿no? Sí, y bueno, a veces pesaba mucho la palabra del gobernador o de los secretarios, pero siempre se dejaba cierta independencia. El sexenio pasado tuvimos un solo director del CIAPA, que fue Enrique Alfaro. Fue el director del CIAPA de facto. Y él tomaba las decisiones y él salía a hablar cuando había algún problema grave, el socavón de López Mateos, cuando se secó la presa Calderón, cuando tronaron los transformadores de la planta de bombeo de Chapala, el problema del agua turbia. Él era el que salía a dar las razones que no eran a mi punto de vista, no eran las reales, sino que trataban de vendernos una idea donde su gobierno no tenía responsabilidad y era culpa de otros. En descargo de Enrique Alfaro debo decir que también era el director de la policía, también era el director de Hacienda, o sea, en realidad hacía tantos trabajos porque trataba de mediatizar su figura que, como tú bien lo dices, el discurso político se imponía al de la realidad que el CIAPA antes nos daba. Más allá de eso, y con esto termino esta entrevista, Juan Pablo, me queda claro que tampoco entonces hemos hecho la chamba aquí adentro de la ciudad. Y ya tenemos un problema afuera, o sea, tenemos un problema que no hemos resuelto en décadas de cómo le garantizamos agua a Guadalajara, tenemos un problema de cómo la procesamos bien, cómo la damos de calidad adentro de la ciudad y cómo la cobramos de forma adecuada y de acuerdo a los intereses económicos, porque como tú bien dices, no es lo mismo un fraccionador que va a ganar mucho dinero vendiendo casas en la periferia y que le vas a dar el agua subsidiada a que se la des a la gente pobre, que hay mucha gente pobre en la ciudad. Sí, el problema del abastecimiento no está resuelto. No lo hemos resuelto. No hemos resuelto el problema de la calidad del agua que suministra el CIAPA. No hemos resuelto el problema de las aguas residuales a tratar. No hemos resuelto el problema de la contaminación en la cuenca del río Santiago. No hemos resuelto el problema del costo real del agua. Creo que esta administración tiene muchísimo trabajo y creo que lo primero que deben hacer es priorizar, que es más importante. Para mí es el abastecimiento y la calidad del agua que suministra el CIAPA. Eso es ahorita la prioridad, sin dejar de lado los otros temas, pero tienen que establecer prioridades porque el tiempo no les va a alcanzar y el dinero no les va a alcanzar. Es mucho el rezago. Y apuntar que si no se cuida el agua de Chapala, que fue el tema por el que generamos esta entrevista, pues terminas afectando el abastecimiento de la ciudad. Sí, si no cuidas el agua que va a llegar a Chapala, si no alzas la mano ante Conagua y le dices, oye, necesito revisar el acuerdo, necesitamos sentarnos a platicar todos los estados que forman parte de la cuenca y necesitamos actualizar los números de acuerdo a la actualidad y al factor acueducto de Presa Solís a León. Esto puede ser un grave problema para Guadalajara y para la supervivencia del lago. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar.
con el periodista Agustín del Castillo.